Y nuestro tema de hoy, las neuronas en espejo. Es uno de los temas que a mí más me encantan, que más me apasionan, y eso que pues dentro de la ciencia no lleva tantos años este descubrimiento. Esto empezó desde los años 90, un neurocientífico italiano, Giacomo Rizzolatti, estaba haciendo una observación mirando cómo podía responder el cerebro de un mono, cómo era toda esa parte eléctrica y las partes del cerebro que se activaban cuando el mono estaba haciendo la aprehensión de algún objeto. Cuando estaban observando el mono, pues veían cómo se activaban algunas zonas y demás, y de pronto en algún momento no estaban, el mono no tenía nada en la mano, y vieron que se empezaron a activar otra vez algunas zonas en el cerebro y decían, ¿qué pasó? Y empezaron a observar por qué se estaba activando como si el mono cogiera algo. Y era que alguien del equipo de los neurocientíficos estaba comiéndose algo. Tenía algo en la mano que llevaba a la boca repetidamente y comía, y el mono, con observar esto, empezó a activar en su cerebro como si él fuera el que estuviera agarrando el objeto. Entonces ahí se empezó a ver que hay unas neuronas en nuestro cerebro que usualmente están más enfocadas a nivel de la zona frontal y de la zona parietal del cerebro, que están leyendo el comportamiento del otro, lo están procesando, entendiendo e incorporando. Pero pongamos esto de una manera un poquito más fácil de entender, más allá del experimento que se hizo en ese momento, y es cuando una persona bosteza. Fíjense que todo el mundo empieza a bostezar. Cuando alguien se ríe, y más cuando son esos ataques de risa incontrolable, esto se pega. Cuando uno está hablándole a un niño, a un bebé, uno tiende a hablar infantil, a cambiar la cara, a abrir más los ojos. ¿Por qué? Porque está buscando como sintonizarse con ese bebé. Entonces las neuronas espejo pues nos van a mostrar también cómo entendemos al otro y cómo el otro nos empieza a leer a nosotros. Es una de las características que nos puede permitir una mejor comunicación, pero también un mejor aprendizaje. Y justamente para eso vamos a estar, alrededor de este tema vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el aprendizaje de los idiomas. Y nos acompaña entonces Eric Guzmán, que es el director académico de Domo Idiomas, que sabe mucho de todo este tema de enseñar idiomas y de cómo las neuronas en espejo pueden funcionar también de una manera muy efectiva en este tema. Cuéntanos, para ustedes en la academia, cómo han visto que estas neuronas en espejo pueden ayudar para el aprendizaje. Mil gracias, Vicky. Claro que sí. Pues, por ejemplo, para poner un ejemplo simple de entender, las neuronas espejos son buenísimas, por ejemplo, para romper el hielo, ¿no? Porque ya que, digamos, puedo transmitir alegría y puedo tener la recepción del estudiante en esta metodología privada, ¿no? Como un rebote alegre en el estudiante, pues hace que se rompa el hielo, que al momento de hablar un idioma es importante porque todos somos un poco tímidos, a todos nos abruma un poco que alguien, en este caso un profesor nativo, me esté hablando y en la primera clase, por ejemplo, no entender, pero sí veo, digamos, una transmisión positiva de parte del profesor, pues la recepción va a ser positiva, ¿no? Cuando hablábamos también de la empatía, ¿no? Cuando hay empatía, pues también es más fácil, digamos, digerir un idioma nuevo, palabras que no entiendo. Hablábamos también de los gestos, ¿no? Que es muy mágico lo que pasa con las neuronas espejos, ya que pues eh, si yo hago así, es probable que el estudiante también vaya a replicar este gesto y pues se vaya un poco compenetrando y sintiéndose en un sitio cómodo y esto en nuestra escuela, gracias al formato de la clase privada y personalizada, pues hemos visto muchos casos positivos en los cuales las neuronas espejo hacen su magia, hacen su función, ¿no? Sí, acabas de decir hace un momento algo muy importante. Yo escucho mucho en mis pacientes, pues por el miedo al error, por el miedo al fracaso, por el miedo a no dar la talla, por el miedo a equivocarse. Muchas personas pues a veces no se exponen a decir algo, a opinar algo, pero si es en otro idioma, esto se triplica. Y la sensación de que además no sé la pronunciación y cómo voy a hacer y si me van a entender y qué oso, qué pena, qué vergüenza. En muchas personas esto hace que
se inhiben muchísimo y conozco en muchos casos de mis pacientes cómo presentan los exámenes cuando van a viajar a estudiar y demás y saben el idioma, es evidente que lo manejan, pero en el momento de sentirse mirados y evaluados, no tienen un buen desempeño y toca repetir el bendito examen N veces por ese temor a equivocarse. Si las neuronas en espejo desde la primera clase permiten que el estudiante se vaya afianzando mucho más, que el estudiante no se sienta tan avergonzado de que, pues de que no va a dar una buena pronunciación, de que va a hacer una conjugación que nada que ver, que va a tener seguramente unas frases que no alcanzan a ser completas en el idioma, pero si el otro no está poniendo cara de enojo o de cómo es que no entiende, sino que está poniendo cara de que puede entender, de que puede todo estar fluyendo, de que está bien, de que todo el mundo pues se demora en ir aprendiendo. Toda esta gesticulación y todo como poner en perspectiva vamos bien, va a hacer que el estudiante también se pueda ir sintiendo mucho más seguro y que el estudiante así no solamente vaya aprendiendo el idioma, sino que va a ir teniendo más herramientas para cuando se exponga a esas evaluaciones. También decías tú algo muy interesante de los gestos y es cómo no los gestos y el lenguaje preverbal no es igual en todos los idiomas y yo pensaba que sí. Y cada idioma puede tener gestos específicos para manifestar el hambre o pedir la cuenta en el restaurante, códigos diferentes. Y entonces si el profesor también los va expresando, puede que hasta sin tener la intención de estoy enseñándole al alumno cómo se dice esto, pero lo va haciendo en el mismo momento en que va hablando un verbo, alguna cosa, pues también el alumno en este mirar el comportamiento también lo va a ir entendiendo. Porque te preguntaba ahora, y me estabas explicando, entonces quería pues como que la gente mirara que, por ejemplo, para nosotros en español, cuando uno dice que tiene hambre, pues uno como que se toca la barriguita o como que hace la señal de bostezo. Te preguntaba en italiano cuáles serían las señales para manifestar el hambre. Bueno, pues hay muchas maneras distintas, depende un poco de la zona, pero por ejemplo, para dar como un gesto universal en italiano hacemos así, no para el hambre, sino para decir que algo es regular, ¿no? Entonces, si tengo hambre, por ejemplo, puedo hacer también así, o si, por ejemplo, algo es muy rico, en algunas regiones hacen así. Y sí, esto en clase, el estudiante lo puede replicar de una manera, podemos decir, inconsciente, ¿no? Gracias a las neuronas en espejo, y también un poco replicar a veces cosas difíciles como la pronunciación, ¿no? O lo que siempre decimos, ¿no? Si yo sonrío, pues voy a recibir una sonrisa, ¿no? Entonces, pues, cuando tenemos ese ambiente en clase, pues ya nuestra experiencia nos ha arrojado pues resultados muy positivos, ¿no? Entonces, pero siempre en esta metodología personalizada, ¿no? Donde se pueden captar estas neuronas en espejo, ¿no? Porque tal vez en un grupo de 10, 12 personas esto queda un poco en el aire, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es fundamental, ¿no? Sí, definitivamente en la comunicación, el acercarse de una manera empática, simpática, sonriente, siempre va a permitir que ese sea una entrada agradable y que de ahí para adelante como que estemos dispuestos a lo que genere esa comunicación. Puede ser el aprendizaje, puede ser conocer al otro y bueno, y todas las ventajas que pueda tener la interacción con otro. Dentro de las neuronas en espejo, pues se han hecho muchos experimentos para ver pues qué ventajas tienen y si solamente pues es como con la parte verbal, como estábamos diciendo, o si también con la parte de los gestos. Hay un experimento muy interesante que le muestran un video a las personas donde el primer video se ve como una mano que está cogiendo una taza de té. El segundo, y pues están mirando cómo se activan las distintas zonas cerebrales. Otro video, la misma mano que estaba moviendo una taza de té, pero en el entorno se ve una servilleta como usada, arrugada y como que ya se hubiera acabado, digamos, todo lo que tiene que ver con el té. Y el tercer video
es la taza, es la mano cogiendo la taza de té, pero alrededor se ve que están las galletitas listas, las servilleticas puestas, y cómo ahí toda esa parte del espejo significa como esa imagen que es la misma, la mano cogiendo el té, pero todo el entorno permite entender el comportamiento y también como es interesante que se activaba mucho más cuando eran las galletitas y no que tiene que ver como que todo está listo para ir a tomarse el té y no cuando ya todo se había acabado, que lo que significa es que tocó ir a lavar la loza y a limpiar las cosas. Entonces, como todo esto va teniendo una cantidad de implicaciones y de identificaciones. Y es muy importante que en nuestras relaciones cotidianas, pues también aprovechemos las neuronas en espejo, con nuestros amigos, en nuestra casa, con nuestra pareja, porque pues si uno llega haciendo cara, no sé, de mala cara, de qué pereza todo, pues seguramente el impacto que vamos a generar en los otros va a ser un impacto negativo y luego vamos a estar todos en una discusión. Así que las neuronas en espejo nos explican muchos momentos y nos ayudan a entender cómo podemos facilitar nuestra vida cotidiana, nuestra comunicación y el aprendizaje. En este caso, hablando pues del aprendizaje de idiomas. Muchísimas gracias, Eric, A por ti, Vicky, acompañarnos. encantado. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal.